Vamos, niño. Vamos, niño. Bajamos ahí. Bajamos ahí. ¿Cómo estáis, gente? Último día que estoy aquí hasta finales de agosto, porque hoy me voy a Españita. Esa es la razón por la que estamos haciendo stream pronto. Había otra razón. ¿Por qué también estamos haciendo stream pronto hoy? No recuerdo por qué. A ver, un momento. Había otra razón por la que estábamos haciendo stream pronto. There's a reason today. Ah, no, claro, es verdad, porque iba a intentar hacerla en exterior, pero al final no puedo. Quería hacer como ayer, que hicimos ahí por las calles de Nueva York, pero me iba a ser imposible porque no me dejaba cambiar el stream al que tenía que enviarlo, ¿no? Como estaba configurado al mío, en fin, era un follón y como todavía no sé configurarlo bien, no puedo hacerlo. Pero no pasa nada porque eso me permite estar ahondando más en cosas sobre Ucrania y enseñaros mapas en tiempo real, que sabéis que siempre es algo que me gusta hacer para cuando os enseño cosillas. No solo eso, sino aparte hoy vamos a ver vídeos acerca de cómo se usan los IMARS, ¿no? Que se han hablado mucho de los IMARS en estas últimas semanas. El IMARS O'Clock, igual lo habréis visto trending topic en alguna ocasión, entonces quiero explicaros bien de qué va toda esa movida. Además enseñároslo con vídeos porque hay unos cuantos hilos que además me ha pasado Alex, un tuitero muy crack que está muy al día de todo el tema de los armamentos y de los avances rusos y ucranianos. Ahora luego os enlazo su cuenta de Twitter, que ha sido gracias a él que he conseguido estos dos hilos tan guays y tan ilustrativos y didácticos acerca de IMARS. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Antes quiero hablaros de esta pregunta que se están haciendo muchos estos últimos días, ¿no? ¿Puede Ucrania ganar esta guerra? Y la pregunta que se hace Le Monde es también bastante importante, ¿no? ¿Puede la Unión Europea sobrevivir esta guerra? Estamos en un momento bastante problemático, ¿no? Porque estamos en el mes de julio, hace mucho calor y por tanto no estamos teniendo problemas, los evidentes problemas que vamos a tener a finales de año, ¿no? Cuando empieza a llegar el frío y entonces tengamos que usar más gas natural, la electricidad también tenga sus serios problemas porque la producción de energía no va a ser tan buena como lo era el año pasado. Además tenemos problemas de inflación, tenemos problemas en la divisa europea, el euro está en un momento de forma pues no el mejor en comparación, por ejemplo, al dólar estadounidense, que está en un momento de forma buenísimo, lo cual eso nos termina perjudicando a nosotros porque la incertidumbre económica en europea sigue siendo más grande. Entonces la presión a Rusia, que no solo se ve a través de las sanciones que se han producido esa transición energética que queremos acelerar a una velocidad que quizá que quizá yo creo que se está haciendo bastante evidente que no nos podemos permitir, pero también es verdad que no nos podemos permitir que Rusia siga haciendo lo que salga del pito, ¿no? O sea que hay ahí un balance, un equilibrio de cuestiones un tanto problemático, pero luego aparte también tenemos la situación de querer seguir armando a Ucrania, ¿no? Lo que está claro hasta este momento es que tanto los aliados de la Unión Europea como los aliados de la OTAN han dejado claro que toca momento de seguir armando a Ucrania porque pueden ganar esta guerra. Y si no la pueden ganar, pueden resistir para que Rusia no consiga más territorio y la capacidad de negociación de Rusia en el futuro no sea tan grande. Y eso es algo de lo que os quiero hablar hoy porque me he leído un artículo súper interesante de Lawrence Friedman que tiene un... Bueno, Lawrence Friedman sobre todo... O sea, es una persona que ha estado hablando sobre estos temas durante muchísimos años. Yo creo que ha estado... un momento, déjame mirar porque era un think tank, creo que el que estaba Lawrence Friedman. A ver, un momento. A ver, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estás? Le ha dado premios el Council of Foreign Relations, que es uno de los think tanks que a mí más me gustan para analizar temas de política internacional. Es verdad que son un poco dentro del contexto de think tanks, pues un poco cercanos a lo que es el establishment estadounidense, ¿no? Pero siempre que tengas claro ese bias, es guay estar al tanto de qué es lo que dicen, porque sus análisis me parece que son súper interesantes siempre y muy bien explicados. cfr.org me parece que es la página web, está muy, muy, muy bien. Entonces, Lawrence Friedman es profesor emérito de estudios bélicos
del King's College of London, ¿no? Entonces, ese es su título, es un tío que sabe un cojón y medio, y en este caso está haciendo publicaciones muy interesantes acerca de la guerra de Ucrania en creo que es el blog de su hermano, que suele ser de pago, pero en lo que respecta a las publicaciones de Ucrania que escribe Lawrence Friedman, las ha hecho gratuitas, ¿no? Son accesibles para todo el mundo. Y me parece que son muy ilustrativas de lo que está sucediendo ahora mismo en el terreno. Y tiene esta publicación que os acabo de enlazar en el chat, que me parece muy guay, porque hace un análisis muy en profundidad. Este además es del 3 de julio, ¿no? Lleva ya, son 10 días ya que han pasado desde que lo escribió. Pero os quería transmitir un poco cuáles son algunas de sus conclusiones, ¿no? Para que las comentemos aquí y me digáis qué pensáis. Pero vamos a ir repasando un poco qué es lo que... Porque me estaba tomando apuntes, ¿no? Para contároslo todo por aquí. Entonces, ¿de qué habla exactamente este artículo? O sea, este artículo lo que hace es un poco plantear cuál es la situación en el terreno en estos momentos y a partir de ahí decir qué es lo que puede hacer Ucrania de aquí en adelante, qué es lo que puede hacer Rusia de aquí en adelante, con todo el contexto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no? O sea, lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que ha intentado Rusia a lo largo de estos últimos 2 o 3 meses, ¿no? O sea, la guerra empezó a finales de febrero, el primer objetivo era claramente descabezar el gobierno ucraniano, establecer un gobierno títere que hiciera un poco pues lo que hizo la Unión Soviética con Afganistán, ¿no? Que es poner un gobierno títere, que ese gobierno títere pida el acceso de las tropas rusas porque hay que deshacerse de los nazis que hay a la cabeza de este gobierno, ¿no? La corrupción. Y entonces ahí, pues ya en que entren las tropas rusas que ya estaban preparadas en la frontera para invadir el país. Y más adelante, pues ya establecer una Ucrania que sea mucho más cercana a lo que Rusia ha querido desde que lanzó su anexión de Crimea y la ayuda para las repúblicas autoproclamadas de Luhansk y de Donetsk, un poco en ese sentido. Entonces, el primer objetivo de Rusia era bastante claro, ¿no? Que era conseguir invadir prácticamente todo Ucrania, pero generalmente descabezar el gobierno de Zelensky entrando en Kiev. Es algo que no terminó funcionando, pues porque de forma imprevista prácticamente para todo el mundo, Ucrania estaba no estaba mejor preparada porque por entonces no tenían tanto armamento occidental, y es muy curioso cómo empezamos hablando en su momento de los Javelin, ¿no? De los misiles antitanque, y luego hemos ido avanzando y ya estamos hablando de los HIMARS, ¿no? Que son sistemas de misiles. O sea, hemos hecho un cambio bastante trascendental con respecto al tipo de armas que necesita Ucrania para ganar esta guerra. En este caso era solo para resistir los avances rusos, y en este caso ya estamos hablando de cómo responder a la forma en la que el ejército ruso está abrumando a los ucranianos en el frente del Donbass, ¿no? Porque lo importante es eso, que el primer objetivo era conquistarlo todo a través del establecimiento de un gobierno títere, y ahora, hace unos meses, pasamos a el Donbass, ¿no? Las tropas rusas se retiraron del norte de Kiev, se retiraron de la región del norte en Chernihiv, en Sumy. Ahí ya no quedan tropas, lo podemos ver en un mapa rápidamente. ¿Dónde estás? Aquí. A ver, el mapa grande. Aquí. Dadme un segundo, ¿eh? Claro, o sea, las tropas rusas estaban por toda esta zona de aquí, ¿no? Sumy, Chernihiv, Kiev, toda esta parte. Y ahí ya no queda ni una tropa, entonces se centraron en el Donbass. Os enseño el mapa un poco para que tengáis claro de qué estoy hablando. Entonces, con el tema del Donbass, lo que ocurrió es que el centro de su atención era conquistar las provincias, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? De Luhansk, que es todo esto de aquí, y de Donetsk, que es todo esto de aquí, ¿no? Que también incluye estas ciudades importantes de Sloviansk y Kramatorsk, que parece que están a punto de ser rodeadas, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esta zona, esta región de aquí, está mega fortificada por parte de los ucranianos, ¿no? Entonces a los rusos les va a costar bastante avanzar. ¿Qué es lo que ocurre? Desde que empezó la guerra, y aquí podemos ver las fronteras de lo que conquistó, de lo que ya tenía conquistado desde 2014, o al menos desde ese primer tramo de la guerra en el Donbass, las fuerzas prorrusas, lo que ha conseguido Rusia en esta zona de aquí son avances muy poco significativos. O sea, es verdad que al final Severodonetsk y Lysychansk, que son ciudades que han estado, conteniendo a los rusos desde el principio del conflicto a finales de febrero, los avances han sido del 0,5% en esta parte
en esta parte de Ucrania. Porque todos estos avances que estamos viendo por aquí se produjeron muy al principio, en febrero, primeros de marzo, ¿no? Entonces, como digo, todo lo que ha tenido que sacrificar Rusia en materia de avances militares ha sido el 0,5% de todo el territorio ucraniano. O sea, muy poco. Y las pérdidas han sido mayúsculas para ambas partes, porque recordemos que en su momento Zelensky también habló, y ahora comentaremos ese tema, de bajas muy importantes para poder resistir los avances rusos. ¿Por qué estaban los ucranianos llevando a cabo esa resistencia que estaba traduciéndose en tantas bajas en su bando? Pues porque también ellos estaban infligiendo muchísimas bajas en el ruso. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Rusia en conseguir estas victorias en Severodonetsk, en Lysychansk? O sea, Severodonetsk y Lysychansk era como las últimas dos ciudades antes de poder decir que Rusia tenía el control completo de la provincia de Luhansk, ¿no? ¿Esto qué es lo que le permitía? Pues decir, mira, tenemos el control completo de la provincia de Luhansk, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado cómo se dice provincia. Oblast, el Oblast de Luhansk, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la República Autoproclamada de Luhansk, en esa constitución que pues proclamaron en su momento, ¿no? En el año 2000, que fue 2014-2015, esas constituciones que ya reconoció Putin justo cuando empezó el conflicto, pues ya lo han conquistado, ¿no? Entonces, una forma es decir, tenemos el Donbass, es nuestro. Les falta todavía toda la provincia de Donetsk, que como os decía, incluye estas dos ciudades, ¿no? O sea, incluye mucha zona de por aquí que ahora mismo no se puede permitir conquistar Rusia porque tendrían que hacer una invasión, una movilización tremenda de soldados para tener tropas para poder permitirse esos avances. Lo que pasa es que no solo era ese objetivo, ¿no? De poder decir, mira, tenemos ya el Donbass o tenemos ya el Oblast de Luhansk y por tanto ahora solo vamos a defender estas fronteras que dijimos en su momento que reconocíamos y además no le pertenecen a Ucrania, ¿no? Sino que le pertenecen a la República Autoproclamada de Luhansk. Luego el otro era también rodear a las tropas más cojonudas del ejército ucraniano. Cuando hablamos de la guerra del Donbass del 2014, tenemos que pensar que las fuerzas ucranianas con más experiencia, las más veteranas, estaban todas puestas en este frente del Donbass, ¿no? Estaban en esta línea que veis aquí, también cercana a Mariupol. O sea, Mariupol costó tanto conquistarla porque ahí estaba el batallón de Azov y otras tropas de élite ucranianas que estaban defendiendo esa ciudad a regañadientes, ¿no? Bueno, a regañadientes no es la palabra, pero de forma férrea estaban defendiéndola. Bueno, pues con todo este frente pasa un poco lo mismo. ¿Por qué os creéis que en Donetsk, pese a ser la capital de la provincia de Donetsk y tener las fuerzas prorrusas control de esa capital desde hace años, no han conseguido avanzar nada? Bueno, pues porque las ciudades que hay en este terreno, los ucranianos están resistiendo pero a matar. O sea, no están avanzando ni unos pocos metros los rusos. Y esto es desde finales de febrero. Entonces eso te da un poco cuenta de la significación, de la importancia o de la veteranía de esas tropas, ¿no? Entonces, cuando estaban avanzando por aquí los rusos, que esto se ve mejor en otro mapa, a ver, lo voy a poner aquí. Esto ya es el mapa de Lysychansk, ¿no? Y de Severodonetsk, que están por aquí, y luego de Sloviansk y Kramatorsk, un poco más de cerca. A ver un momento, que no me gusta que salga el click to close. Vale, ahora. Aquí lo que podéis ver es cómo los avances de los rusos, aquí, por ejemplo, esta zona que se ve un poco más oscura en rojo, es parte de la región que ya tenían controlado los rusos desde hace mucho tiempo, ¿no? Las fuerzas prorrusas. Izium, que está aquí, esta ciudad, bueno, está justo detrás de mi cabeza, ¿vale? A ver, voy a ponerme en otro lado. Vale. Está justo aquí, Izium, ¿vale? Izium lo tienen controlado también yo creo que es desde finales del mes de marzo, más o menos. Quizá un poco metiéndose en abril. Pero el hecho de que toda esta zona ya la tuvieran conquistada desde hace tiempo, lo que significa es que lo que quería hacer Rusia era hacer un rodeo, incluso conquistando Sloviansk y Kramatorsk, rodeándolas por aquí, por el norte, y luego viniendo desde el sur, pero no han conseguido. ¿Cuál era el objetivo de eso? Aparte de conquistar lo que es la provincia de Donetsk en general, era también rodear a esas tropas tan veteranas y con tanta experiencia que estaban defendiendo todo este frente. Si conseguían derrotar a esas tropas, son unidades militares que ya no podían echarse a la retaguardia y luego establecer otra línea de contención.
¿no? Entonces, de repente Ucrania se habría visto obligada a optar por tropas menos experimentadas, reservistas, unidades militares completamente nuevas, ¿no? Simplemente como fruto de la movilización general de la población, que es algo que, recordemos, tiene Ucrania prácticamente desde el principio del conflicto, ¿no? Que dijeron los hombres no pueden salir del país porque tienen que luchar. Entonces, ese es la segunda razón, ¿no? La primera es reclamar el Donbass, la segunda es rodear a esas tropas más experimentadas, más veteranas, y luego la tercera es conseguir el momentum del conflicto. ¿Por qué es importante para Rusia decir que tienen el momentum, que están consiguiendo avances significativos? Bueno, uno primero, para reducir la moral del rival, y luego el segundo más importante es para decirle a Europa y a los aliados de la OTAN de Ucrania: no vais a conseguir nada. Por mucho que les sigáis dando armas, nosotros estamos ganando esta guerra y todo lo que les deis a los ucranianos no os va a servir para nada. Rusia va a ganar esta guerra. Lo que pasa es que a nivel del terreno, los aliados de Ucrania se están dando bastante cuenta que sí, vale, Ucrania está haciendo avances importantes consiguiendo el control de ciudades como Severodonetsk, como Lysychansk, pero después de perder a muchas tropas. No solo eso, sino aparte de tener que devastar, tener que dejar reducidas a cenizas estas ciudades. Entonces los avances no son de verdad tan importantes como parece, ¿no? El caso es que ahora mismo, desde la OTAN, es verdad que tienen este problema económico, ¿no? Los precios están subiendo muchísimo, tenemos una crisis alimentaria global en marcha, como ya se está viendo en muchos países donde no solo se están produciendo hambrunas generalizadas, sino aparte también crisis políticas, lo estamos viendo en Sri Lanka, por ejemplo, lo vamos a ver más conforme además tengamos problemas con la crisis climática, como se ha visto en India y en Pakistán, como se está viendo en el este de África, ¿no? En el Cuerno de África, en la región del Sahel. Todo este momentum también de crisis económicas, crisis alimentarias y crisis políticas se están amontonando, y esto puede darle más como poder de negociación a Rusia para quitar un poco las sanciones que se están imponiendo sobre su país, negociaciones que favorezcan, por ejemplo, a que se quite el bloqueo que hay ahora mismo contra el grano ucraniano. Recordemos que Ucrania es un productor imprescindible a nivel global de maíz, de trigo, de aceite de girasol. Entonces, desbloquear la exportación de esos productos es muy importante para reducir esas crisis que se están viendo a nivel global. Entonces, aquí hay un poco, eso es lo que tienen que tantear los aliados de Ucrania, es decir, ¿nos beneficia más pedir a Ucrania que negocie a saco ahora mismo, o sea, que conceda todo lo que puede conceder a Rusia para desbloquear esta situación que tenemos en marcha? ¿O preferimos seguir armando a Ucrania porque creemos que puede ganar esta guerra, que puede ahora avanzar y lanzar contraofensivas para poner a Rusia en una situación más complicada y que la negociación no le beneficie tanto a Putin, ¿no? Después de esta guerra, operación especial que ha lanzado, como decía Lemaun en el chat. Pues ahí está un poco la cuestión importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, ahora mismo estamos en un momento de pausa operacional. Esto no significa, y creo que es un error común que yo también podría haber cometido antes, ¿no? Cuando escuchamos el concepto de pausa operacional, no significa necesariamente que esté todo en calma, ¿no? O sea, que de repente todos estén ahí, como pasó en las Ardenas en su momento, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que estaba todo calmadito, sí, lanzaban como un ataque por aquí, un ataque por allá, pero estaba todo como tranquilo, el frente estaba estático, sino que estamos en una situación en la que Rusia a veces pues lanza un ataque por aquí, pues, por ejemplo aquí desde Popasna hacia Bakhmut, ¿no? Que Bakhmut es una ciudad que ahora mismo está sufriendo bastantes ataques, creo que no lo veis bien, pero Bakhmut está aquí, ¿vale? Veis aquí que se ven avances, o sea, se están produciendo muchos ataques de artillería contra Bakhmut, porque además Bakhmut pasa, como veis aquí, pasan carreteras bastante clave, ¿no? Entonces, controlar esta ciudad es importante para los ucranianos, y lo mismo va con estas ciudades. ¿Cuál era la otra que estaban pegándole bastante hostias? Siversk, exacto. Esta es otra que está recibiendo de lo lindo, pero todos los avances que están lanzando los rusos contra estas ciudades, de momento no están siendo... están siendo repelidos por los ucranianos, básicamente. Entonces, que haya una pausa operacional es porque Rusia en la retaguardia sí que está moviendo tropas, ¿no? Decidiendo si quiere atacar en el Donbass y seguir consiguiendo estos avances que le están suponiendo unas pérdidas enormes, o si quiere reconducir estrategia. ¿Qué significa reconducir estrategia? Bueno, pues ahora mismo Rusia está en una situación complicada porque en Gerson, ¿vale? Que es el sur, vamos a ir a Gerson.
En Gerson, que es toda esta ciudad que hay aquí, que es una provincia que más o menos coge toda esta región. Luego está Zaporilla, que coge toda esta parte de aquí, ¿no? Donetsk ya empieza en Mariupol, ¿vale? Pero Zaporilla es todo esto de aquí. Ahí tienes que ponerte a defender, porque los ucranianos están en un punto de forma, sobre todo en Gerson, desde Mykolaiv, que llevan produciéndose avances importantes en las últimas semanas, ¿no? Esto lo podemos ver más en este mapa de aquí, ¿no? La línea rusa en realidad estaba más para acá, no más para el noroeste. Y aquí los ucranianos han conseguido, por ejemplo, avanzar para acercarse más a Gerson. Ahora mismo están a distancia de ataques de artillería los ucranianos, lo que pasa es que no se atreven. Y esto tiene que ver un poco con la nueva estrategia de los ucranianos, que vale, pueden lanzar contraofensivas, pero ¿a qué nivel? Entonces, ahora Rusia está en esa situación de decidir, vale, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a defender el Donbass? O sea, o a lanzar más ofensivas contra el Donbass, o reponemos a nuestras tropas en todos los frentes que tenemos conquistados en este momento y defendemos. Porque ahora lo que se ha visto, por ejemplo, es que en el puente de Antonovsky, que es este puente de aquí, al lado de la ciudad de Gerson, los rusos han puesto más... o sea, lo están fortificando, lo que significa que tienen la... o sea, están valorando la posibilidad de que ahora mismo los ucranianos lancen una ofensiva contra Gerson, que como veis está duramente fortificada, que incluso la conquisten y que los rusos tengan que echarse a la retaguardia y defender lo que es la frontera natural del río Dnieper, ¿no? Para Rusia sería una pérdida bastante importante, ¿no? Lo de perder la capital de la provincia de Gerson. Lo que también hay que dejar claro es que los ucranianos, aquí, y eso que os decía antes, no se pueden permitir reducir a cenizas la ciudad de Gerson, ¿no? Porque, o Kherson. Kherson, al principio del conflicto, los rusos avanzaron muy rápidamente contra esta capital. De hecho, fue la primera capital de provincia que han conseguido controlar. Y claro, la ciudad está prácticamente intacta. Entonces, que los propios ucranianos lancen una ofensiva de artillería y jodan la ciudad entera, eso puede ser muy malo, tanto para su propio argumento en la región de que ellos son los buenos, ¿no? Porque ahora mismo hay muchísima desinformación en marcha, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Sloviansk y en Kramatorsk, que hay ucranianos civiles que viven en esas ciudades y que siguen pensando que algunos de los ataques de artillería que están sufriendo los lanzan los propios ucranianos, lo cual es surrealista, y eso hace que parte de los civiles que quedan en esa ciudad, en esas ciudades, quieran que lleguen los rusos y que controlen esa ciudad, pese a que son los propios rusos los que están lanzando esos ataques. Entonces, claro, Ucrania no se puede permitir en estos momentos lanzar ataques de artillería a mansalva contra estas ciudades, porque se echaría a sus propios ciudadanos en contra, ¿no? Entonces, eso es un poco el otro equilibrio de cosas que tienen que tener en cuenta por parte del gobierno de Zelensky. Entonces, ¿cuál es el problema que está teniendo Rusia ahora para poder lanzarse a saco contra el Donbass, por ejemplo, contra las regiones contra las ciudades que todavía le queda por controlar? Y volvemos aquí un poco a... ¿Esto qué es? Esto es Donetsk. Vale, volvemos un poco a esta parte del mapa. Primero, falta de tanques. La falta de tanques se está viendo porque hemos visto vídeos e imágenes de tanques que estaban en servicio en los años 60, o sea, tócate los huevos. Están enviándolos al frente porque Rusia se está quedando sin tanques como sus más importantes, ¿no? O sus mejores su mejor equipo. Lo otro es la falta de armas de precisión. La falta de armas de precisión se refiere a las municiones de misiles, por ejemplo, más precisos que tiene Rusia para poder lanzar a través de ataques de artillería o ataques de aéreos, ¿no? Porque si no tiene acceso a esos, no se puede permitir, por ejemplo, contrarrestar la artillería a la que está teniendo acceso a Ucrania gracias a los envíos occidentales. Y ahora luego iremos a los HIMARS, ¿no? Que son esos sistemas de misiles que decíamos antes. ¿Por qué eso es importante? Pues porque si no tienes misiles de precisión, luego cuando tú estás lanzando ataques, no estás asestando los golpes que necesitas contra la artillería ucraniana. Los Howitzers que reciben por parte de los estadounidenses, los César que reciben por parte de los franceses, los HIMARS que también recibe, creo que Reino Unido también les está enviando HIMARS o sistemas de misiles bastante avanzados. Entonces, luego también tiene como consecuencia que los ataques de precisión que lanzas no son precisos y terminan asestando golpes contra localizaciones civiles, que ya lo vimos con el centro comercial ese que acabaron...
al que acabaron dando, ¿no? Que se saldó con la muerte de varios civiles. No recuerdo el centro comercial al final si se sabía cuántos civiles terminaron falleciendo en ese ataque, pero recuerdo que eran al menos una decena, aunque se estimaba que podían ser muchos más, ¿no? Porque se suponía que había cientos de civiles en ese momento dentro del edificio, pero no sé cómo han ido las operaciones de rescate, eso no me he actualizado al respecto. Pero la falta de armas de precisión le genera esos problemas a Rusia, ¿no? Luego, es verdad que a través de la desinformación pueden decir que son los propios ucranianos los que se atacan a sí mismos, lo cual es completamente absurdo porque sabemos quiénes son los que están llevando a cabo estos crímenes de guerra desde el principio del conflicto, pero bueno, es parte de esta guerra de la desinformación. Luego, el otro problema tiene que ver con los soldados que tienes a tu disposición. Rusia ha perdido a muchas unidades militares, entonces esto te genera la posibilidad de movilizar a soldados en tu país, que eso ya lo analizaremos un poco más adelante luego. Y luego tiene que ver con la moral también, porque parte de lo que ha hecho Rusia en esta última parte del conflicto es usar a las fuerzas prorrusas de Luhansk, por ejemplo, como carne de cañón, ¿no? Lo que en Estados Unidos se conoce como, o en anglosajón, se conoce como cannon fodder. Es decir, enviar a las tropas menos experimentadas, a aquellos que has movilizado en estas regiones prorrusas, enviarlos a que mueran, ¿no? O sea, de avanzadilla. Y que sea lo que Dios quiera. Mientras tanto, las unidades más especiales, las unidades más veteranas o experimentadas, las lanzas en operaciones especiales más de sabiendo que puedes tener una victoria, ¿no? Por ejemplo, vamos a conquistar esta ciudad. Aquí sabemos que tenemos la posibilidad porque hemos devastado con artillería a las fuerzas ucranianas. Aparte, hemos enviado avanzadillas con esta carne de cañón, ¿no? Estos soldados mierder de Luhansk, y sabemos dónde están las unidades apostadas. Ahora vamos a lanzar las unidades especiales. Y eso es lo que ha conseguido algunos de los avances más significativos de Rusia. Pero claro, eso lo que te hace es minar la moral de esas tropas carne de cañón que al final pues no van a querer luchar para ti. Y esto pasa un poco también con mercenarios o soldados que han sido contratados en estos últimos meses, que quieren salirse de sus contratos que tienen con el ejército ruso, porque dicen, oye, es que esta situación es imposible, o sea, estoy viendo cómo mueren mis compañeros día tras día, porque las estrategias que está llevando a cabo mi ejército o mis generales no parecen ser lo más efectivas posibles, estamos avanzando muy poco a poco y estamos hasta la polla, ¿no? Entonces, eso es lo que refiere a Rusia. En lo que refiere a Ucrania, es verdad que se ha hablado mucho de esta idea de que Ucrania estaba perdiendo en torno a 100, 200 soldados al día, pero esto tenemos que verlo en el punto álgido del conflicto del Donbass. Es decir, cuando Ucrania estaba defendiendo Severodonetsk y Lysychansk a muerte, estaba intentando que a Rusia le costara avanzar cada metro y que con cada metro que avanzara Rusia tuviera que perder unidades militares a saco, tuviera que perder tanques, vehículos, sistemas de artillería. Pero ya no estamos en ese punto del conflicto. Evidentemente, Ucrania y Rusia están perdiendo muchas unidades militares al día, pero yo creo que esas cifras, ¿no? Esos 100, 200 soldados ucranianos al día, no estamos viéndolo de la misma forma. Al menos esto es lo que dicen los analistas y los expertos. Entonces, esas cifras, como esto ya lo comentamos en otro stream, es algo que Ucrania estaba dispuesta a sacrificar con tal de infligir el mayor daño posible a Rusia y que ahora se vieran en los problemas que estamos viendo, ¿no? Que tiene que lanzar una pausa operacional para redistribuir tropas y ver si puede conseguir más desde Rusia, ver si puede conseguir más armamento, más equipo, para luego poder lanzar otras ofensivas que está clarísimo, al menos por lo que estamos viendo en estos últimos días, que no puede llevar a cabo, ¿no? Lo otro que es importante por parte de Ucrania es que la moral sigue siendo alta. Al fin y al cabo ellos están defendiendo su país, y todavía pueden conseguir muchos más soldados. Es verdad que los soldados que van a conseguir por parte de los ucranianos no son los soldados experimentados y veteranos que tenían en el frente del Donbass, o que siguen teniendo, ¿no? Que simplemente se han echado a la retaguardia o que pueden estar ahora mismo descansando para luego volver a ponerse en el frente. Los reservistas no puedes enviarlos al frente como tal o para lanzar contraofensivas, porque pues, no te van a conseguir las mismas victorias o las victorias que necesitas. Pero lo que sí que está cambiando en estas últimas semanas especialmente es que la capacidad de artillería que tenía Rusia con respecto a Ucrania, que se estimaba que podía ser de 10-1, es decir, fuerza de artillería estaba abrumando las fuerzas rusas a Ucrania 10-1, lo cual es una absoluta barbaridad. Eso está cambiando ahora. Entonces, las armas occidentales que está recibiendo Ucrania
no solo son muy potentes y le está permitiendo hablar de tú a tú contra Rusia en ese frente, sino que aparte también le está permitiendo a Ucrania modernizarse a un nivel que no podía modernizarse al principio del conflicto. Porque al principio del conflicto las armas que recibió Ucrania eran armas soviéticas, que eran las armas para las que estaban entrenados los soldados ucranianos, ¿no? O sea, tenemos que pensar que los tanques, las piezas de artillería, las armas incluso, en las que estaban entrenados los ucranianos eran armas soviéticas. Sin embargo, ahora todo lo que están recibiendo, bueno, lo que recibieron al principio del conflicto era lo mismo eso, ¿no? O sea, Polonia, Rumanía, todos estos aliados de la OTAN, los países bálticos, aliados de la OTAN, que también antaño estaban entrenados en armas soviéticas o en armamento soviético o en equipo soviético. Todo eso es lo que le enviaron al principio a Ucrania, ¿no? Porque decían, esto es lo rápido, lo que pueden usar ya en el primer momento para defenderse de Rusia. En cambio, ahora lo que estamos viendo es que poco a poco los aliados de la OTAN de Ucrania están enviando equipo, armamento de la OTAN, súper moderno, mucho más moderno de lo que tiene acceso Rusia, ¿no? No solo eso, sino que aparte Rusia, todo lo que quiera producir nuevo le va a costar un huevo por las sanciones que tiene impuestas. O sea, y eso estamos hablando sobre todo de semiconductores, ¿no? Chips, microchips, con los que la producción a gran escala de nuevos tanques, de nuevos sistemas de artillería, de nuevos misiles de precisión y demás, no van a poder estar al mismo nivel, aparte de que la situación económica es mucho más complicada para Rusia por todas esas sanciones, ¿no? Aunque es verdad que están vendiendo petróleo y gas natural a un nivel muy heavy porque los precios están disparados. Si baja el precio, muy buenas noticias para que Rusia sufra. Entonces, esas armas occidentales incluyen esos HIMARS, de los que ahora hablaremos, o los Césars franceses, que también son muy top. Entonces, vamos a ver los vídeos, que tengo un hilo aquí preparado que quería ver con vosotros en tiempo real, que esto es acerca de los IMARS para que entendamos un poco por qué son tan efectivos. Vamos a ver primero los rusos, ¿vale? Porque yo os decía, no, es que los rusos son una mierda. Este hilo, ¿vale? Es bastante guay porque te enseña lo mucho que tardan en lanzar sus ataques de artillería los rusos. O sea, un poco para comparar los sistemas de artillería que tiene Rusia y los sistemas de artillería a los que está empezando a tener acceso el ejército ucraniano, ¿no? Entonces aquí tenemos que comparar los M270 MLRS y M142 HIMARS, ¿no? Que son, como digo, los sistemas de misiles occidentales a los que está teniendo Ucrania, comparado a los Uraganes o los Smerch a los que tiene acceso el ejército ruso. Entonces, dice, Uragán y Smerch tienen que ser avistados, o sea, tienen que avistar a sus objetivos ópticamente, y en el caso de los soldados que usan Uragán, tienen que ajustar la elevación y la desviación girando las ruedas. Incluso los dos estabilizadores de Uragán tienen que ser bajados y colocados por la potencia muscular, ¿no? Eso es decir, por los propios soldados. O sea, imagínate el nivel, ¿no? Dice, las miras ópticas significan que se tardan en torno a 10 y 12 minutos en medir y preparar los sitios de lanzamiento y ver disparar cohetes tontos, ¿no? O sea, se refiere con los cohetes que caen en cualquier lado. También significa que la precisión del Uragán y del Smerch es atroz. Y aquí habla un poco de la precisión de esos misiles, o de esos cohetes, mejor dicho. Dice, esto significa que solo el 50% de los cohetes caen dentro de un radio de 170 metros del objetivo real. El otro 50% caerá aún más lejos que esos 170 metros del objetivo. Es decir, si ya tienes un radio de 170 metros donde van a caer el 50% de los misiles, ahí ya tienes bastante problemas para que aciertes, por ejemplo, a un vehículo HIMARS que esté lanzando misiles. Ya te va a costar acertar. Pues aparte es que el 50% restante de esos misiles o cohetes van a ir fuera de ese radio. Luego, esa es la razón por la cual, por ejemplo, utilizan tanta munición de racimo, ¿no? Porque la munición de racimo lo que hace es, una vez está ahí, hace pa, 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 y despliega un montón de bombas distintas. O sea, mirad aquí cómo está. Perdón, que ahí me he pasado con el sonido, ¿no? O sea, mirad cómo cargan los misiles. ¿Qué estamos? ¿En la Edad Media? Bueno, en el caso de los HIMARS, aquí es bastante más automatizado. Leon King, muchas gracias por ese Prime.
Bueno, os hacéis una idea, ¿no? En realidad es 1 minuto de duración, ¿no? ¿Cuánto es? En 5 minutos lo pueden hacer. Y luego, además, para avistar objetivos y lanzar, tienen un sistema tecnológico mucho más avanzado que les permite ser bastante más preciso, porque además los misiles, lo que es la munición como tal, también es más precisa. Lo bueno de eso es que Rusia como tal es un país, ¿no? Es Rusia, es verdad que luego puede, pues algunos de sus aliados le pueden suministrar algunas armas, aunque no se está viendo al nivel o a la escala que estamos viendo con Ucrania, ¿no? Que está recibiendo por parte de Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, o sea, tienen acceso a las mejores armas en cuestión de unas semanas, ¿no? Es verdad que ha costado bastante hasta ahora conseguir estos sistemas de misiles, pero de aquí al cielo, ¿no? O sea, quiero decir, las posibilidades ahora mismo para el ejército ucraniano, si los aliados de la OTAN siguen a este nivel de concesión de armas, pues va a ser mucho mejor. Y luego está este otro hilo que dice, el M142 HIMARS tiene un tiempo de emplazamiento y desplazamiento de menos de 3 minutos. La tripulación de 3 personas, artillero, conductor y jefe de tripulación, puede lograr en tiempo de recarga de la cápsula de 4 minutos o menos. El sistema es capaz de lanzar toda su carga útil de 6 MLRS guiados, es decir, misiles guiados, en unos 30 segundos. Esto es un poco lo que estábamos viendo antes. Juancho, bien, que estamos en la Edad Media, Emilio, experto en armamento. Bueno, yo solo me guío, y esto ya siempre lo digo, pero por lo que dicen otros expertos, pero me permito la licencia de hacer chistes porque soy muy gracioso. Claro, lo bueno de esto es que en realidad te paras en un sitio, te paras debajo de unos árboles, haces la recarga y luego te sigues moviendo, porque al final es un vehículo. Entonces vas a toda hostia, te puedes mover y así no eres objetivo fácil de la artillería. Bueno, bien, entonces, esto ya os hacéis una idea. Dice, Estados Unidos, aviadores y soldados transportan dos, a ver qué pone, M142 y 2 Humvees para la rápida infiltración, ¿no? Con la llegada del futuro y el lanzador autónomo multidominio, esta misión podrá entregar más de 6 misiles balísticos a 500 kilómetros del objetivo. Las operaciones de HIMARS en el mar se demostraron por... A ver, un momento, esto no... Dice, HIMARS ofrece la capacidad de lanzar rápidamente municiones de precisión a más de 80 kilómetros y 150 kilómetros con el ERGMLRS y 300 y 550 kilómetros con ATACMS PRSM. Creo que los que está teniendo acceso a Ucrania son de 80 kilómetros, ¿vale? Que sigue siendo muy importante para poder ir a la retaguardia de los rusos y atacar a los centros de munición, que eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Cuando se habla de HIMARS o clock es porque en una hora determinada de la noche los ucranianos, de la noche ucraniana evidentemente, los ucranianos lanzan ataques de HIMARS contra centros de munición. Que esto, claro, pensando que los rusos están en territorio ucraniano, tienen muy buena inteligencia acerca de dónde se... Bueno, aparte, inteligencia y cagadas de los bloggers militares de los rusos, que han subido vídeos en estas últimas semanas de algunos centros de munición rusos que les ha permitido a los ucranianos decir, coño, este edificio yo sé dónde está. Estas recargas de municiones yo sé perfectamente porque reconozco los pilares. Oye, troncos, que yo he visto esto está en mi casa en Novakakova. Y de repente hacen una llamada, vale, esta noche preparamos el objetivo y lanzamos ataques de HIMARS. Y eso es HIMARS O'Clock, que a partir de tal determinada hora de la noche, los HIMARS se ponen en marcha, lanzan su ataque y se cargan algo. En este caso, pues centros de munición que se han cargado en las últimas 2 semanas como 5 o 6 o más. O sea, es una locura. Se han visto vídeos con unas explosiones tremendas, que eso es muy duro para los rusos, porque, o sea, es verdad que ahora mismo pueden hacer cambios de tropas de aquí para allá, pero si de repente no tienes acceso a munición, a piezas de artillería, a misiles guiados, ¿no? Los misiles más precisos que tienes a tu alcance, es un desastre, ¿no? Es un drama. Dice, la inteligencia oportuna y de alta calidad, la focalización y la eliminación de conflictos son la mayor barrera para los ataques efectivos a larga distancia. Esa es la razón por la que la detección profunda y la rápida generación de información de objetivos se clasifica junto con los ataques de precisión de largo alcance como la principal prioridad del ejército de los Estados Unidos. Bueno, aquí está hablando de Estados Unidos, pero lo podemos aplicar un poco a lo que está haciendo el ejército ucraniano. O sea, al fin y al cabo, lo más importante es tener la información más precisa posible de dónde se encuentran los centros de munición o los sistemas de artillería rusos para lanzar esos ataques. A ver... Claro, dice, en una misión de disparar y disparar, HIMARS generalmente se acercará a una posición de disparo, lanzará su carga útil de misiles y pasará a su siguiente posición de disparo con nuevas cápsulas. Es decir, tú lanzas el ataque, entiendo que te mueves, o no sé si cargas ya en esa misma posición y luego te mueves, te desplazas a otra para lanzar otro ataque. Entonces, eso te permite tener la oportunidad de de desvelar tu posición, pero moverte rápido para que no puedan lanzar contra ti un ataque, un contraataque.
En una misión típica, un puesto de mando y control transmitirá los datos de destino seleccionados a través de un enlace de datos seguro al ordenador de lanzamiento de a bordo del IMARS. A continuación, el ordenador apunta el lanzador y proporciona señales rápidas a la tripulación para armar y disparar un número preseleccionado de rondas. A lo largo de su vida operativa de más de 2 décadas y su continuo desarrollo, IMARS no solo ha disparado misiles tierra-superficie. Los lanzadores también tienen capacidad residual en otros dominios. Entiendo que se refiere a tierra-aire, ¿no? Vale, esto ya habla de misiles como más avanzados, pero yo creo que más o menos te mueves antes de recargar. Vale, o sea, que disparas, te mueves y recargas, ¿no? Gracias, Cazasombra. Bueno, pues eso lo que hace es que le permite la posibilidad al ejército ucraniano de asestar esos golpes en la retaguardia del ejército ruso y de esa manera como poner al ejército enemigo en una posición más aletargada, ¿no? Porque es lo que os decía, no solo tiene que movilizar a las tropas o desplazarlas a los otros frentes que tenga en su interés, sino que aparte, si de repente no tiene municiones, tiene que esperar a esas nuevas municiones que lleguen desde Rusia. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar del siguiente capítulo de este conflicto? Y esto es según un análisis que hacía yo referencia antes de Lawrence Friedman. Bueno, él dice 3 focos. El primero es el que os estoy hablando ahora, ¿no? Que es reducir la capacidad del enemigo a nivel de municiones. Es algo que también puede hacer Rusia, porque Rusia, sabiendo que Ucrania todavía no ha recibido demasiados IMARS, por ejemplo, demasiados Césars de los franceses, si consigue eliminar esos sistemas de misiles, va a ser muy duro para Ucrania, porque reponerlos no va a ser fácil. O sea, Estados Unidos no está enviando decenas y decenas de IMARS, está enviando apenas unas pocas unidades, sobre todo porque no hay demasiados soldados ucranianos que sepan operarlos, o sea, los están entrenando en paralelo. Por tanto, como digo, esto va a ser una cuestión de los dos frentes, de los dos bandos intentando asestar los mayores golpes, los golpes más duros sobre la retaguardia enemiga en lo que refiere a las municiones o a los sistemas de artillería. Luego, el otro punto importante, que es el que hacía yo referencia un poco antes, es que Ucrania no se puede permitir avanzar como lo ha hecho el ejército ruso. O sea, el ejército ruso, sobre todo en este tramo final del conflicto, lo que ha hecho es lanzar ataques de artillería durísimos contra las ciudades sobre las que quiere avanzar. Por tanto, diezma esas ciudades, las reduce a cenizas. Cuando lanzas esos ataques de artillería muy duros, ahí es cuando de repente hace un avance muy bestia con una cantidad muy, muy heavy de tropas. Y eso es lo que le ha permitido conseguir la conquista de Severodonetsk o de Lysychansk, ¿no? Que los ucranianos ya se han visto abrumados por esos ataques de artillería y después con los avances de equipo militar, ya sea pues, tanques y muchísimos soldados rusos. Entonces, Ucrania no puede hacer lo mismo a la contra, por lo que os contaba, ¿no? De que no puedes diezmar tus propias ciudades porque luego eso te da menos justificación para decir que los rusos son el enemigo. Y luego, de la misma forma, Rusia no se va a defender de la misma forma que los ucranianos, porque hablábamos antes de que Ucrania perdió a entre 100 o 200 soldados cuando estaba defendiendo sus ciudades como Severodonetsk, pero eso ya no puede ser la estrategia de Rusia, porque Rusia no está defendiendo su país y tampoco se puede permitir perder a tantos soldados en cuestión de días, porque no tiene una retaguardia repleta de ciudades y de nuevos reservistas que poner en el frente, ¿no? Aparte, los generales rusos también no se pueden ver en la situación de que pierdan lo que es la base de sus fuerzas militares, porque reponerlas, ¿no? Reponer batallones enteros, ahora mismo no se lo puedes exigir a Rusia. Hay gente, sí, tienes un montón de soldados entrenando en Rusia, pero ¿cuántos meses hasta que sean fuerzas efectivas? ¿Cuántos meses hasta que puedas reponer unidades que sean, pues, yo qué sé, imagínate una unidad de 200 soldados, ¿no? Y pierdes a 120. Esos 120 nuevos que tienes que poner, que van a luchar con 80 veteranos, ¿de verdad tú crees que vas a poder ser una fuerza efectiva y lanzar ofensivas competentes si más de la mitad de esos soldados que están en ese batallón son inexperimentados? Acaban de recibir un entrenamiento muy rápido en cuestión de apenas quizá unas semanas. Es muy complicado. Entonces, la defensa que va a hacer, las valoraciones que van a tener que hacer los generales para decir qué defendemos y qué no defendemos, van a ser clave en este nuevo capítulo del conflicto. Todo esto en el caso de que Ucrania empiece a lanzar contraofensivas significativas. Que esto, pues, yo creo que sí que se ve, bueno, al menos lo que dicen los analistas, es que sí que es probable que lo veamos en el sur, ¿no? En la provincia de Kherson o en la provincia de Zaporilla, pero mucho menos en el Donbass, ¿no? Donde sí que parece que Rusia mantiene a muchas de sus tropas más
más experimentadas, o a los Wagner, ¿no? A los mercenarios que han probado ser bastante importantes en algunos de los avances sobre Popasna o sobre Severodonetsk. Entonces, yo creo que es una cuestión de esperar un poquito más a que transcurra esta pausa operacional, y ahí veremos quién tiene la posición más proactiva de este conflicto, ¿no? A ver quién de verdad se atreve a lanzar esas ofensivas que en verano van a ser mucho más importantes que en invierno, ¿no? Porque en invierno pues hace un frío que te cagas, y entiendo que ahí veremos mayores pausas o mayor, ¿cómo se dice? Van a estar más comedidos, ¿no? Ambos bandos. Aunque esto no he leído tanto al respecto de qué es lo que cabe esperar del invierno, pero que entiendo que eso es lo que se espera. Entonces, eso es un poco el resumen de la situación tal y como está ahora. Lo que sí que estaba contando, por ejemplo, el Institute of Study of War, ¿no? El Instituto del Estudio de la Guerra, que ya sabéis que yo siempre hago muchas referencias a ellos porque hacen análisis muy interesantes de lo que va pasando al día a día en el conflicto. Estaban diciendo que ahora mismo en Rusia Putin lo que ha ordenado es que cada una de las provincias del país, ¿no? De las regiones, establezcan batallones voluntarios, entre comillas, ¿no? O sea, lo que dice es que cada una de las regiones tiene que conseguir un batallón voluntario para poder enviar al frente. Esto lo que se va a conseguir a través de buenos salarios. Creo que había leído en torno a los 3.000 o 5.000 dólares al mes, lo cual es bastante en el contexto ruso. Y esto, la intención sería conseguir en torno a 34.000 nuevos soldados para finales de agosto. O sea, un número bastante importante de tropas, teniendo en cuenta que Rusia tenía, creo que eran unos 200.000 soldados preparados en toda la frontera con Ucrania, entre tanto la frontera con Rusia como con Bielorrusia, al principio del conflicto a finales de febrero, ¿no? O sea, 34.000 nuevos soldados es bastante bestia. Esto, claro, será un poco la carne de cañón. No se sabe todavía si... O sea, se han visto instancias de que sí que se está produciendo en algunas provincias de Rusia, y eso está hablando de al menos una decena de ellas, sí que se sabe que se está produciendo, pero lo que basta ver es si de verdad se produce a nivel generalizado en toda Rusia, si consiguen como una media de 400 soldados por cada una de esas regiones, lo cual se traduciría en esa cifra de los 34.000 nuevos soldados, y ver si los despliegan al frente a finales de agosto, ¿no? O si, sin embargo, van a esperar más para que puedan entrenar a esas tropas y demás historias. Pero ese es un poco el resumen de lo que cabe esperar por parte de Rusia. Lo que os comentaba antes de lo que está pasando en Lysychansk y tal, es un poco la misma historia de las últimas semanas, ¿no? Ahora que han conquistado esta ciudad, pues quieren seguir lanzando ofensivas contra esas ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Ahora, las ciudades sobre las que más vais a escuchar, o al menos sobre las que yo más he escuchado hablar, una es Siversk, ¿no? Que como veis aquí, pues está en medio de todo, o sea, prácticamente rodeada, y luego Bakhmut, ¿no? Que tiene el control de estas carreteras. Como veis, una conecta con Siversk, también conecta con la parte más de la retaguardia. Así que esas dos yo creo que van a ser claves. Soledar un poco también, pero tenía más importancia al principio, cuando Soledar podía ser importante por cortar esta carretera, no esta arteria que conectaba con Severodonetsk y con Lysychansk. Por lo que leo a los analistas, parece bastante complicado que en cuestión de unas semanas sea capaz Rusia de rodear a estas dos ciudades, ¿no? De Kramatorsk y de Sloviansk, pero es verdad que el conflicto ha sido impredecible en algunos de sus tramos. En general, bastante predecible en los últimos meses, pero hay veces que, por ejemplo, con la caída de Severodonetsk, aquí lo que ocurrió fue que se produjo un avance como muy de repente por el sur, ¿no? Y es lo que permitió a las fuerzas rusas hacer un rodeo total y luego, por ejemplo, entrar también con puentes de pontones por el norte, creo que fue por aquí, por Privilia. Así que tampoco nos vamos a permitir aquí hacer predicciones, mucho menos yo. Pero por ahí están las principales atenciones en estos momentos. Así que Siversk, Bakhmut y Marsoklok, a partir de... Yo creo que más o menos es a partir de las 7, 8 de la tarde, creo que suele ser cuando empezamos a tener notificaciones de lo que ocurre con ese Marsoklok, si de verdad se ha producido algún ataque contra un depósito de municiones ruso. Yo lo que os voy a dejar, imagino que ya la seguís, pero por si acaso, es mi lista de Ucrania en Twitter, que ahí es donde te enteras enseguida de si de verdad está pasando el Marsoklok o no. Así que ese es un poco el resumen de lo que os tenía que contar hoy. Me voy a pirar porque tengo muchísima prisa por dejar un montón de cosas hechas antes de pirarme, pero sí que notificaré que mañana habrá stream en mi canal, ¿vale? Porque estaré en España ya, pero sí que podré hacer stream de cine. Ya os contaré la hora en Discord y en Twitter.
También os diré que la semana que viene estoy de vacaciones totalmente, o sea que estaré desaparecido. Me voy a Marruecos. Y luego volveré a la otra semana. La otra semana, la penúltima de... A ver, que es la última de julio, ¿no? La última de julio sí que estaré bastante más activo y creo que también haciendo streams. Veremos cuántos podré hacer esa semana, pero haré algunos. ¿Vale? Así que es un poco el calendario para el resto del mes. Sin más dilación, me voy a despedir. Nos vemos mañana en directo ya desde España y pasad un muy buen resto del jueves. Siento haber hecho el stream tan pronto, pero bueno, si no, los que habéis llegado un poco tarde lo podéis recuperar en VOD. También estará disponible en YouTube mañana por la mañana, ¿vale? Así que eso, un besito, que vaya todo muy bien y nos vemos mañana. Adiós. Bye. Bye. Deseando buen viaje, por cierto, que me voy con la buentita en el avión. ¿A que sí, Buentix? Mi amor. Bye, bye.